alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Soy Rosario Montoya Jiménez y es un gusto estar con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión titulada Yo me expreso así, ¿y tú cómo te expresas? En ella continuaremos reflexionando acerca de la conformación de su identidad y abordaremos la diversidad y la riqueza cultural. El propósito de esta sesión es invitarles a valorar y respetar las diversas formas de expresión de las identidades de las y los jóvenes, pero también buscamos que tomen una postura crítica ante la influencia de su entorno y, en particular, de los diversos grupos juveniles a los que pueden pertenecer. Para lograr este fin, a lo largo de la sesión, realizarán algunas actividades y escucharán 3 interesantes testimonios de integrantes de identidades juveniles diversas. Antes de comenzar, les recuerdo lo importante que es continuar con el cuidado de su salud para que podamos estar de nuevo en nuestras escuelas. Tengan con ustedes su cuaderno, fichas u hojas, lo que prefieran, y un bolígrafo para anotar las dudas, los comentarios y los datos que llamen su atención. Las notas les serán útiles para continuar con su reflexión y podrán complementarlas después de esta sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Les pido que a lo largo de la sesión recuperen 3 ideas claves sobre las diversas identidades juveniles y su cultura. Probablemente se han preguntado si es posible que una persona pueda definirse en soledad o si siempre tendría que hacerlo con otros. ¿Han notado que ahora buscan identificarse con grupos musicales o con personas con quienes comparten sus formas de vestir, de hablar y de expresarse? ¿Saben por qué ocurre esto? Porque están construyendo su identidad. Luz Fernanda, una adolescente de 15 años, nos compartió el proceso que vivió para identificarse con un grupo juvenil en específico. Pongan atención. ¿En qué fue lo que la llevó a pertenecer al grupo del que nos habla? En primero de secundaria, comencé a tratar de ser yo misma, a pensar y hacer las cosas de distinta manera a como las hacía de niña. También como me dijeran mi mamá y mi papá. Empecé a buscar amigas y amigos que tuvieran las mismas inquietudes, formas de pensar, sentir y actuar que yo. Quería tener un estilo de vida propio. Algunas de mis amigas y a mí nos encantaba el mismo cantante que hasta soñábamos con él. Recuerdo que cursando primero fue cuando también empecé a preocuparme más por mi entorno. Ya en segundo, mis amigas de primero y yo decidimos colaborar en el huerto de la comunidad con mis amigos de la colonia. También empecé a participar en la Asociación de Jóvenes para la Defensa de los Derechos de los Animales. Pero fue hasta tercero cuando organicé con 3 de mis compañeros y 2 de mis compañeras de la clase una revista con nuestros dibujos y poemas. La revista fue todo un éxito y por eso invitábamos a los compañeros de la escuela a anunciarse. Comencé a ir a las tocadas y así conocí la cultura gótica. Primero me impresionó la música, luego las lecturas, las películas de terror y misterio. Después me encantó su forma de vestir y por eso adopté la ropa totalmente negra, las botas de cuero, los piercing, la piel pálida. Y sí, también uso brazaletes, muñequeras, cadenas o rejillas porque me parecen cool. Mi música preferida hoy es el rock gótico, pero en ocasiones también escucho el heavy metal. A raíz de ser gótica, fui discriminada en mi escuela. Al principio me dejé caer por los comentarios que me hacían, pero ahora no me importa. Si me critican o me ofenden, sé que estoy segura de lo que soy.
Luz Fernanda es una adolescente que comenzó a definirse a sí misma desde los 13 años. Lo hizo diferenciándose de otros grupos etarios o determinados por la edad y relacionándose con diversos grupos o identidades juveniles, sobre todo con aquellos que conformó con sus pares. Con ellos buscó expresarse, compartir intereses e ideas, así generó vivencias y aprendizajes que la llevaron a ser quien es hoy, a los 15 años, y reconocerse como una gótica. ¿Sabían que los góticos se inspiran en la novela romántica inglesa del siglo XIX? De ahí toman su gusto por la época medieval, por los castillos, las iglesias de arquitectura gótica. Su vestimenta, siempre negra u oscura, es elegante. Su tez pálida da la sensación de delicadeza. La música es para ellos la forma más importante de expresión. Al igual que Luz Fernanda, ustedes pueden definirse a sí mismos por su pertenencia a diversos grupos o identidades juveniles con los cuales han vivido experiencias y aprendizajes. ¿Se han preguntado cómo se describirían a sí mismas y a sí mismos? ¿Qué les han aportado los diferentes grupos a los que pertenecen? Piensen en su familia, amigos, equipos deportivos, grupos musicales, entre otros grupos. Recuerden que hay identidades juveniles cuyas características están fuertemente marcadas, como las que veremos en esta sesión, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que ustedes se identifiquen con algunas identidades juveniles con las que tengan en común el deporte, cierto tipo de literatura, el cuidado del planeta, entre otras muchas cosas. Incluso pueden sentirse identificados con un grupo de personas por una razón, pero al mismo tiempo con otro grupo por una razón diferente. Para apreciarlo, les invito a realizar la siguiente actividad. Identifiquen los grupos cercanos que influyen en la conformación de su identidad. Elaboren una tabla con 2 columnas y varias filas. En la primera columna, dibujen o anoten los grupos que han influido en la conformación de su identidad y que son cercanos a su desarrollo. En la segunda, anoten las aportaciones recibidas por ellas y ellos para la conformación de su identidad. Utilicen una fila por grupo, que su cuadro esté más organizado y sea más fácil de comprender. Elijan un título acorde al contenido. Quisiera compartirles lo que yo agregué a la tabla. En la primera columna tengo a mi familia, amigos y otros grupos con los que comparto intereses y realizo actividades en común. Ustedes pueden escribir estos o poner otros diferentes. En la segunda columna, escribí lo que aporta cada uno de estos grupos a mi identidad. Por ejemplo, escribí que mi familia me ha aportado las costumbres, hábitos, tradiciones que practico, como la comida y el tipo de fiestas. Respecto a mis amigos, escribí que con ellos he desarrollado el sentido de solidaridad, de compañerismo, de convivencia. Otro ejemplo es que agregué uno de los grupos a los que pertenezco, con el que realizo actividades artísticas y puedo expresar mis sentimientos a través del arte. Podría agregar otro grupo de amigos con los que tengo afinidad con el deporte. Este es mi ejemplo, pero tómense el tiempo en casa para reflexionar sobre esto y completar su propia tabla. Como pueden darse cuenta, las y los adolescentes buscan espacios para reunirse, compartir intereses propios de su edad. Sus familiares seguramente también lo hicieron. Eso es parte de un derecho fundamental promulgado en el artículo 75 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dice que ustedes tienen derecho a asociarse y reunirse sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, pueden unirse con otras personas para conseguir un fin en beneficio de ustedes o de la comunidad.
También pueden buscar organizarse para realizar actividades deportivas, pintar murales y hacer prevalecer sus costumbres y tradiciones. En el plantel donde trabajo se realiza la fiesta de la luminaria, donde las y los jóvenes recuerdan el aporte del maíz a la cultura mexicana. Llevan esquites, elotes, tortillas, atole, entre otras muchas cosas. ¿Sabían que esas costumbres y tradiciones son parte de su identidad? El cuadro que acabamos de analizar hace un momento les puede llevar a ver que ustedes son parte de varios grupos. Ahora tienen elementos para describir y hablar de su identidad personal o del conjunto de expresiones que las y los caracterizan y que a la vez establecen las diferencias con otras y otros. ¿Pero las y los adolescentes viven de la misma manera la conformación de su identidad? Seguramente respondieron que no, pues quienes integran los grupos juveniles buscan formas de identificarse y distinguirse de otros jóvenes y generar diversas identidades juveniles. En plural, pues no existe una sola forma de ser, vivir, expresarse en esta etapa de la vida. No es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo, ser parte de la familia numerosa que de una que no lo es, estar en grupo musical que en uno de teatro. ¿Sabían que los rockabilis retoman la moda de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado? Y por eso se visten con chamarras de cuero, pantalones de mezclilla, tenis y se peinan con vaselina. Conozcamos a José Carlos Montoya, quien se define como rockabilly. Rockabilly es un subgénero de todo el rock and roll. Ahora ya a todo esto se nos conoce como rockabilly por el tipo de música, pero en realidad es mejor conocido como rocker. El rockabilly se caracteriza más que nada por lo country. Tiene las bases de la música hillbilly, que era la música blanca. Toda esta música surgió solo a mediados de los años 50 a principios de los 60. Fue algo muy rápido, algo que no duró mucho. Pues el movimiento surgió a mediados de los años 50 como una manera de rebelarse de los adolescentes, ya que en esa época su manera de pensar estaba basada solo en las reglas que les imponían los padres, no tenían como que voz propia. Y ellos con toda esta música hicieron una fusión de algo que estaba mal visto en esa época, que era el rhythm and blues, que es la música de la gente afroamericana, la gente de color, con el hillbilly o música country, la música de los blancos. Esta unión de géneros o esta fusión de música dio origen al rock and roll. No fueron los únicos géneros que se mezclaron, ya que también hubo mezclas de otros ritmos como el gospel o también el jazz, ¿no? Principalmente fue el rhythm and blues y la música country o hillbilly. Esto fue en Estados Unidos y en esa época todo era muy mal visto, desde su forma de vestir, desde su forma de actuar, y los jóvenes fueron desafiándolo cada vez más, con ropa más extravagante para la época, las mujeres vistiéndose un poco más sexy, los hombres portando ropa que era mal vista, algunos ya con tatuajes. Era muy poco, pero ya había gente con tatuajes, sobre todo los que venían de la guerra, ya que iba terminando la Segunda Guerra Mundial, lo que también hizo que muchos se dedicaran al automovilismo, con todos los carros que ya conocemos. Muchos se pueden conocer de esto por las películas en las que ponen a los jóvenes reparando carros o motocicletas. Pues esto se dio gracias a que tenían un conocimiento del ejército, y por eso se surgió todo esto. Tal vez empezaría como una moda, pero fue tan apasionante para muchas personas, sobre todo en lo musical, que esto se empezó a volver más allá de una moda. Hubo gente que empezó a tratar de llevar esto a su forma de vida diaria. Que me hizo como que algo raro que bandas recientes tocaran
música de estilo de hace décadas, y me llamó mucho la atención, por lo que empecé a seguir a estas bandas y empecé a ir a uno que otro evento, otro concierto, y me llamó la atención que había gente que se vestía de la época y todo eso, y se me hizo algo pues bastante chido, ¿no? Entonces, ya después por las redes sociales, por el internet, me di cuenta que pues esto no era algo como nuevo, sino que era algo que ya traía bastantes años y que pues traía todo un trasfondo, por lo que me puse a investigar, empecé a ir a más eventos y pues poco a poco empecé a conocer más gente, y pues ya conociendo más de todo lo que es la manera de vestir, la música y todo eso, pues fue algo que me empezó a apasionar. Cuando empezaron a hacer todas estas reuniones, todo eso, pues a mí ya no me tocó, ya que yo empecé ya cuando ya se estaban formando aquí un grupo ya algo grande. Pero al principio pues eran tocadas caseras, en donde los chavos, la gente que estaba en ese momento, se juntaba para poner música, para bailar, disfrutar el rato, y ya después poco a poco estas mismas personas empezaron a juntar dinero para poder traer artistas que ya eran conocidos internacionalmente, y poco a poco se fueron haciendo eventos cada vez más grandes. Pero pues nuestro punto de reunión son prácticamente bares en los que hay eventos o conciertos, o también hay puntos de reunión que pues, no es solo de los rockabilly, sino que es en gente general, que son restaurantes temáticos llamados diners, en los que hay bandas en vivo, se puede bailar, y pues eso es como lo más familiar que hay. Eventos que se organizan, se alquilan salones y vamos a disfrutar de música en vivo o música de viniles con todos nuestros amigos que son coleccionistas y ponen la música que han logrado adquirir durante el tiempo. En estos eventos se trata de exponer todo lo que rodea a todo este movimiento, ya como lo estético, ya sea la ropa, que se busca ropa difícil de encontrar, que es ropa original de los años 50, 60, y también reproducciones de ropa. Aquí es en donde entra pues todo lo que es la creatividad de toda la gente que le gusta esto, ya que muchas personas se han dedicado a reproducir la ropa y hacen sus negocios de esto, lo venden, o gente se dedica a buscar la ropa y tiene boutiques. Agradecemos a José Carlos por su disposición para platicarnos acerca de su experiencia. Sus respuestas nos permiten seguir con la reflexión acerca de la construcción de las identidades juveniles. ¿Alguna o alguno de ustedes se identificó con el proceso que vivieron José Carlos o Luz Fernanda para la construcción de su identidad? Es probable que sí, porque como ellos, todas y todos construimos nuestra identidad reconociendo los vínculos que tenemos con otras y otros. Nuestra convivencia con ellas y ellos, a la vez que nos conforma, sienta las bases para la aceptación de los demás, tal y como son, y por lo tanto promueve en nosotros el respeto a la diversidad, es decir, a las múltiples formas de pensar, sentir y crear. A lo largo de la vida pertenecemos a diversos grupos, pero es en la adolescencia cuando estos influyen más en la conformación de la identidad. En esta etapa también es común asociarnos para la defensa de ciertos ideales y posturas, tales como la protección del medio ambiente, el cuidado de la tierra, el agua, la injusticia por ciertas situaciones o la discriminación. ¿Pertenecen a un grupo así? ¿Han pensado en unirse a alguno con esas causas? Asimismo, es frecuente unirnos con grupos con los que podemos expresar nuestras emociones y sentimientos a través del arte. En las montañas de los Altos de Chiapas, por ejemplo, los jóvenes tzotziles han conformado grupos de rock para cantar en su lengua materna y mantener vivas sus tradiciones y costumbres. Tocan a la luz de la luna y amenizan sus tocadas con mitos y leyendas de su etnia. Esto no solo se da con el rock, también con el hip hop
o el rap, y puede ser que ustedes conozcan más ejemplos de jóvenes que se encuentran rescatando sus tradiciones de estas u otras formas. ¿Han pensado con quiénes podrían expresar sus sentimientos y emociones? ¿Estarían interesadas o interesados en salvaguardar alguna tradición o costumbre, como los jóvenes tzotziles? Quizá en su comunidad se encuentren jóvenes realizando estas actividades. Pueden acercarse a ellas y ellos para conocerlos. Ahora me gustaría platicarles que conocí a Polo, un joven que desde los 13 años se identifica como punk. Él me contó que desde niño siempre le molestaban las injusticias, ya sea con personas o animales, y encontraba carencias en la lógica de la autoridad. En la primaria conoció amigos que le compartieron música y su mayoría era rock clásico, rock de la época de los 90 y algunos otros derivados del metal como heavy metal, thrash, black metal, etc. Pero al traducir las letras no encontraba mucha identificación o sentido, ya que los temas eran ajenos a su forma de pensar y sentir. Fue al escuchar la música punk, acelerada y distorsionada, puso atención a las letras y vio que con ellas sí se identificaba. Más adelante comprendió que el punk no es solo música. Empezó a convivir con ellos y leyó libros, fanzines, boletines que hablaban de temas sociales, políticos y culturales, siempre desde una perspectiva libertaria y con la idea de ser autosuficiente y autosustentable, y muy abierto y crítico a todo lo que rodea nuestras vidas. También me platicó que al principio a sus padres no les gustó su decisión por la radicalidad de la vestimenta, las ideas, la música y sobre todo por la asociación que hacían con drogas, alcohol y con todo lo que tuviera que ver con la juventud, es decir, con ideas de rebeldía y contracultura. Además pensaban que en las escuelas o trabajos no sería tomado en serio por su apariencia. Sin embargo, estudió ingeniería en informática. En efecto, algunos maestros al principio mostraban una actitud de rechazo o incluso prohibitiva, pero se dieron la oportunidad de conocerlo de las capacidades de una persona. Lo mismo sucedió en sus primeros trabajos con códigos de vestimenta, donde tuvo algunas discusiones al respecto, pero al final comprendieron que la autenticidad de una persona en cuanto a su forma distinta de vestir no tiene que ver con la integridad de una persona, sus habilidades o desempeño en su trabajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se han sentido de esta forma ustedes? Ahora vamos a ver el siguiente video en el que Jesús Pallares, quien se define como otaku, nos platica de este estilo de vida y cómo llegó a identificarse con él. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Jesús Pallares y pues me defino como otaku. Pero también me gustaría decir que el otaku no es solamente una persona súper aficionada y como les dicen, pues personas que no tienen mucha interacción social. Realmente los otakus son de las personas más sociables, en su mayoría por supuesto, que puedes encontrarte porque son personas que siempre están dispuestas a tener un debate, a platicar, a recomendarte cualquier tipo de contenido. Y una de las cosas que me hizo amar todo este tipo de cultura, por así decirlo, fue los contenidos tan variados y tan diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en caricaturas de estadounidenses o incluso las mismas mexicanas, ya que este tipo de historias te presentan mundos bastante increíbles, irreales, contenidos que no estabas habituado a ver aquí en México. Bueno, el movimiento o esta definición, este concepto se empezó a utilizar en 1983
Y se les definía a las personas otakus como alguien que le encanta o que le fascina todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, ya sea música, animaciones, películas, todo este tipo de contenido, incluso todas las novelas escritas, que no son novelas escritas, que se llaman mangas. Y realmente no es una moda, es incorrecto pensar que el ser otaku solamente es una etapa de tu vida, porque realmente siempre vas a quedarte como con esto. Si ves una serie o si viste una serie en tu infancia desde la televisión abierta, siempre la vas a recordar. Es una serie que siempre vas a tener en mente. Y por supuesto que van a seguir sacando cosas nuevas, y si la sigues viendo puede que te siga encantando. Así la veas 10 años después, seguramente va a ser algo que te pueda seguir llamando. Por eso no es una moda, es más como un estilo de vida. Realmente este movimiento me empezó a interesar porque uno de mis hermanos empezó a recomendarme este tipo de contenido porque alguien se lo recomendó. Y me encantó, fue la primera serie que yo vi por gusto propio, no porque estuviera en televisión abierta. Y no solamente fue el contenido, la serie, que era algo que jamás se había visto, sino que la música estaba, yo pensaba que estaba específicamente diseñada para la misma serie. Después me enteré que no, pero hay series que sí lo hacen. Hay cantantes que componen específicamente su música para este tipo de animes, y desde ahí comencé a meterme un poco, pero realmente mi acercamiento fue cuando empecé a trabajar ahí en esta industria. Yo estuve como coordinador de producción. Yo estuve realizando conciertos tanto nacionales con artistas nacionales o como con artistas internacionales, en donde a mí mi función principal era o coordinar a la gente, o coordinar algún escenario, o coordinar qué es lo que podríamos ver en algún show. Entonces ese tipo de cosas fue por lo que a mí me acercó demasiado al anime, a todo este tipo de cultura, y conocí a tantas personas, a tantos artistas, que realmente me hizo amar muchísimo más todo esto, y realmente no me arrepiento. Realmente la comunidad puede ser como cualquier otra comunidad que les guste alguna serie. Siempre va a haber personas buenas, otras muy tóxicas, y a veces este tipo de toxicidad se puede esparcir tan rápido que puede afectar demasiado a todas las personas que traten de reunirse para compartir eso. Y los otakus tienen muchas convenciones, muchas reuniones en donde se reúnen y comparten conocimiento, en donde se toman fotos, en donde se disfrazan de sus personajes favoritos, y lo hacen con una gran alegría, emoción, y sobre todo por el hecho de compartir sus gustos. Aunque por supuesto también hay comunidades tóxicas, o personas tóxicas que te pueden hacer alejarte un poco o mantenerte distante de ellos. Hay muchos estereotipos, sobre todo cuando te dicen otaku, tú piensas automáticamente en una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Y déjenme decirles que realmente los otakus son personas muy activas en este sentido. Son personas muy sociables, son personas que pueden incluso conocer mucho más cosas que tú, o que las personas que se las pasan discriminando, ya que ellos incluso están estudiando otro idioma. Conozco a muchas personas que a sus 17, 19 años ya dominan el japonés y por supuesto el español. Entonces son personas que ya tienen la posibilidad de estar consiguiendo empleos diferentes. Y pues esto es una de las principales discriminaciones que sufren, sobre todo porque los ven mal a disfrazarse de sus personajes favoritos, lo cual se llama cosplay. Y realmente el ser fanático o muy fanático de algo fue castigado, fue demasiado castigado, y decir abiertamente que eras otaku podía hacerte el blanco de burlas, de demasiados insultos, que a muchas personas pues las llevó a ser retraídos, a no convivir con la gente en general, sino solamente con sus iguales. Y realmente a mí nunca me tocó, porque yo siempre fui abierto en ese sentido. Por supuesto, las burlas siempre llegaban, pero a mí me daban igual. Yo siempre defendí mis gustos, siempre defendí lo que me encantaba y disfrutaba escuchar, y realmente recibir sus insultos yo hacía que me burlara el doble. Entonces era algo que siempre ha pasado, y no solamente con los otakus, sino en muchas otras comunidades
o tribus que pueden llevarse pues todo este tipo de insultos solamente por vestirse diferente, por tener un gusto diferente, lo cual es completamente malo y pues es algo bastante preocupante. Así que yo la recomendación final que les haría es: no importa lo que te digan, siempre defiende tus gustos, siempre siéntete orgulloso de lo que te gusta porque son tus gustos. Si a los demás no les gusta, pues es su problema, porque realmente el que va a disfrutar las series, películas, mangas, música, eres tú, no los demás. ¿Alguno de ustedes también se identifica, al igual que Jesús, con el entretenimiento japonés como el manga? Cada uno de los testimonios que tuvimos a lo largo de la sesión ejercieron su derecho a elegir su identidad. Ustedes y yo tenemos derecho no solamente a elegir nuestra identidad, sino a identificarnos con varias. La diversidad enriquece nuestra identidad, pues nos procura nuevas experiencias y aprendizajes. Nos hace conscientes de la diversidad de expresiones y del derecho a ser diferentes. Como mencionamos anteriormente, podemos pertenecer a uno o más grupos. Si decidimos identificarnos con uno, como lo hicieron Luz Fernanda, José Carlos o Jesús, debemos hacerlo conscientes y convencidos de que nos identificamos con su filosofía y valores. Nadie nos puede obligar a pertenecer a ninguno. Hablemos un poco sobre las otras identidades. Por ejemplo, los hippies. Fue uno de los primeros grupos juveniles reconocidos mundialmente como un movimiento pacifista. Los rastafaris se identifican porque utilizan rastas, un tipo de peinado proveniente de África que llevaban los rastafaris originales y representaban las melenas de un león. Este grupo busca la igualdad de los derechos sociales. Los pachucos vestían trajes holgados, usan un sombrero de estilo italiano adornado con una pluma y de zapatos estilo francés bicolor, generalmente en color blanco y negro. Gustan de bailar danzón, la rumba, el mambo, el swing. Las identidades que acabamos de describir y que vimos a lo largo de la sesión son algunas con los rasgos o características más marcadas. Pero recuerden que hay una gran diversidad de identidades. Recuerden también que construimos nuestra identidad personal por nuestra relación con diversos grupos, como lo pueden ser la familia, grupos en la escuela, en la comunidad, asociaciones o instituciones. Muchas son las enseñanzas que nos ha dejado esta sesión. Los invito a anotar aquellas que para ustedes fueron valiosas. Por lo pronto, considero que no debemos perder de vista que la diversidad es una característica propia del ser humano, que a la vez que refuerza la particularidad, refleja la multiplicidad de formas de pensar, sentir y expresarse y actuar que somos capaces de generar. La construcción de la identidad se da a partir del conocimiento de uno mismo y de la relación con las demás y los demás. Las y los jóvenes tienen el derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, como el artístico. Las potencialidades creativas del ser humano en general y de las y los jóvenes en particular se demuestran en gran cantidad de formas. Los invito a consultar en su libro de texto el tema de las identidades juveniles para ampliar la información y conocer más ejemplos. Platiquen con sus familiares o conocidos y averigüen cómo eran las identidades juveniles cuando ellos eran adolescentes. Recuerden que tener siempre una postura crítica en las decisiones que toman y que formar parte de un colectivo no significa replicar todo lo que ellos hacen, sino respetar la individualidad que los hace únicas y únicos. Agradecemos la participación de Luz Fernanda, José Carlos y Jesús en esta sesión. Y a ustedes, en casa les invitamos a que continúen viendo Aprenda en Casa 2 para seguir reflexionando
sobre muchos temas más. Hasta la próxima.